Ya estamos de vuelta, lo hemos logrado, se han solucionado las situaciones que nos tenían sin poder salir al aire con nuestro micrófono, pero ya estamos aquí, así que esperamos que hayan disfrutado de esas 3 canciones que al unísono sonaron. Siempre ponemos buena música, ahora vamos a aprovechar el tiempo y estamos hablando sobre perspectivas, sobre cómo mirar las cosas desde otro punto de vista a la hora de tomar decisiones, no encerrarnos en una sola visión de las cosas, sino que ser un poco más amplio, recibir consejo, poder mirar a través de la palabra de Dios aquellas cosas que nos puedan ayudar a decidir de la mejor manera. Y hay una postura tradicional, hemos estado hablando de esto, sobre la voluntad de Dios, que habla de que puede ser una voluntad individual, que todas las cosas en tu vida y en mi vida están escritas de tal manera que nosotros tenemos que caminar directamente a través de esas indicaciones que Dios nos ha dado. Ahora, la Biblia hablará de todo puntualmente en nuestra vida, nos recomendará todo, estará ahí escrita cada situación que vamos a pasar. Esa es una de las cosas que me hacen a mí desestimar, no desvalorar, sino desestimar a la hora de creer en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la que gobierna mi vida? Yo creo que la voluntad moral de Dios es aquella que está escrita en la palabra y que nos guía de forma general a tomar decisiones sabias. Y a través de una relación con esa voluntad moral que es la Biblia, que es la voluntad de Dios, lo que Él quiso para nosotros, es que yo puedo obtener sabiduría para saber qué decidir en cada situación específica. También existe la voluntad soberana de Dios, que no es algo que nosotros podamos conocer y que se nos va revelando cuando va ocurriendo, pero de una voluntad individual yo no soy tan partidario, aunque hay varias personas que respeto que hablan de una voluntad más tradicional e individual. Esta voluntad tradicional, individual, habla más de las sensaciones, de cómo a través de supuestamente escuchar una voz de Dios, que yo creo que Dios puede hablar, o cómo a través de un sueño, que también creo que uno lo puede tener, nosotros podemos ir equiparando estas situaciones, estas sensaciones, estas voces, estas impresiones de sueños, visiones, a la altura de la palabra de Dios. Y ahí ya es algo que yo creo me hace entrar en problemas teológicos. ¿Por qué? Porque no creo yo que esas instancias sean algo a la altura de la palabra profética más segura, que es la escritura, la palabra de Dios. Yo digo esto, las sensaciones son solo sensaciones y podríamos resumirlas de la manera siguiente. No existe indicación alguna en la Biblia de que el Espíritu Santo guía a los creyentes por medio de sensaciones o por medio de impresiones internas. Resulta imposible determinar con certeza la fuente de esas impresiones. No olvide jamás esto, la misma Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Por eso no podemos decidir en base a impresiones. Es imposible juzgar con certeza los mensajes de estas impresiones o las sensaciones. Necesitamos verificar por parte de otros signos que corroboren y que acrediten la autenticidad de esa voz interior, de ese sueño o de esa señal que nosotros dijimos haber recibido. Necesitamos acreditarla. ¿Por qué? Porque necesitamos la confirmación de otras cosas. Entonces la cosa se va poniendo un poco más compleja. Dado que las impresiones interiores no son la revelación de Dios, carecen de autoridad necesaria para imponer en nosotros obediencia absoluta a esa impresión, a esa señal, a esa voz. Lo cierto es que, correctamente evaluadas, esas sensaciones pueden ser una excelente fuente de sabiduría, pero jamás esas sensaciones, esos sueños, esas voces que decimos escuchar, los podemos equiparar a la obediencia absoluta a la voluntad moral de Dios. Entonces, ante este análisis, ¿qué sería una correcta evaluación? Ante esas sensaciones, ¿cómo podríamos tomarlas de buena manera? Si Dios habla a través de una voz audible, ¿lo puede hacer? Sí. Pero ¿cómo podemos evaluar correctamente aquella voz, aquel sueño, aquella señal? Primero, lo debemos hacer a través de la sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría reconoce que aquellas impresiones o los orígenes de esas impresiones son múltiples y pueden estar mezclados y no son revelaciones únicas o tampoco son revelaciones simples, sino que deben estar evaluadas a través de la palabra de Dios. Los tradicionalistas tienen una fuerte impresión interior, reciben una voz, dicen ellos haber sido marcados por una señal, pero tienen que hacerse las siguientes preguntas. ¿Fue de Dios o fue de Satanás? Porque ellos nunca están seguros
de si les habló Dios o no, porque de la única manera inequívoca o de la única manera imposible de fallar en la que Dios habla es a través de la Biblia. Escuche esto. Preguntar cuando tú tienes una experiencia, una señal o un sueño, si fue de Dios o de Satanás, es una pregunta equivocada. Porque si hubiese sido 100% de Dios, se habría tratado de una revelación directa y tendría tanta claridad para ti como la confirmación sobrenatural que dijiste haber recibido. Si hubiese sido 100% de parte de Satanás, habría sido adivinación, eso te lo aseguro. Lo que llegaría a ser más cuestionable y más grave que la comparativa inicua de esa interpretación sea una voz interior de Dios. La gente reconoce de manera intuitiva que las impresiones pueden ser generadas por toda clase de fuente. Una impresión, un sueño, una visión, una supuesta voz de Dios puede ser generada por un pasaje bíblico. Estás leyendo y dices, Dios me habló. Un medicamento que tomaste y que te dejó medio soñoliento y viste cosas mientras lo tomaste. Puede ser también un desequilibrio hormonal, el insomnio, hablar con uno mismo, recuerdos reprimidos, influencias subliminales. Podríamos seguir enumerando lo que puede causar en nosotros una aparente voz, un aparente sueño, una alucinación. Y no estoy hablando, escuche por favor, no estoy diciendo que Dios no pueda hablar a través de sueños o que Dios no pueda hablar con voz audible. Simplemente estoy afinando nuestro concepto para tomar decisiones. No podemos equiparar esas experiencias, esas impresiones internas a la estatura, a la altura de la voz revelada de Dios, que es su voluntad moral en las Sagradas Escrituras. Y yo quiero hablar algunas cositas más, porque nosotros podemos en ocasiones discernir la fuente dominante que nos está hablando, que parece surgir cuando menos lo esperamos. Pero dada la complejidad de las interacciones del cuerpo, del alma y de la mente, es muy probable que determinada impresión surja de fuentes múltiples y que cada vez sea una influencia más difícil de dilucidar y de interpretar como la voz de Dios para nosotros. Nuestro ser está en el campo donde se desarrolla el conflicto entre Dios y la justicia por un lado, y entre el mundo, la carne y el diablo por el otro. Escuche esto, por favor. La mayoría de las impresiones que recibamos o de las señales que digamos venir de Dios estarán manchadas por esta mezcla. Mezcla de influencias que ninguna y en ninguna manera será perfectamente ni buena ni mala. La única forma de saber si escuchamos una voz, si recibimos un sueño o si esa circunstancia que dijimos habernos hablado de Dios puede ser algo que interpretemos como una dirección de Dios, es a través de la fuente de la sabiduría que emana desde una relación con Dios y una relación con su palabra. Eso es lo primero que quiero hablar sobre estas impresiones que a veces nosotros hacemos ley en nuestra vida. Y antes de seguir, quiero saludar a quienes nos están mirando. Tenemos a 14 personas que están interesadas en saber cómo podemos decidir sin dejarnos llevar por el engaño del corazón, por impresiones que a veces nosotros decimos haber recibido de Dios. Si es algo de Dios, tú vas a tener la certeza y la convicción absoluta de que eso es coherente a la palabra de Dios, a las Escrituras. Quiero saludar a María Barrientos, que nos deja sus bendiciones. Está con nosotros conectada también Sandra Aguilera, Lorenita. Lorena, ¿cómo estás? Cariños y bendiciones, dice, para todos, saludándonos este 2023. Hoy es miércoles 4 de enero. También está la hermana Mónica. ¿Cómo está, hermana Mónica? ¿Todavía por el sur? San Javier, ¿eh? Qué lindo para allá, para el sur. Ya está el periodo veraniego. Charlie, ¿cómo estás? Buen día, mi pastor, dice para todos. Hashtag decisiones de cambio. Excelente hashtag, gracias por ese aporte. Joanita, ¿cómo estás? Carlos Daniel, el abuelo, podría ser mi padre, el abuelo, ya con 2 campeones. NASA, ¿cómo estás, NASA? Dios te bendiga. No sé si de Chile, de Argentina, nos está mirando, ahí están saludándonos. También Martínez Prada, ¿cómo están? A todos cariños, a los que escuchan el programa Cambio y que han vuelto a iniciar con nosotros una nueva temporada 2023
para el Ministerio Internacional Cambio, nuestro colaborador y patrocinador, el tiempo de la cosecha. Iniciamos un 2023 con expectativas de un 2024 y 2025 con nuestra congregación y damos a Dios todo reconocimiento creciente. Él ha sido bueno. Estamos acompañados por 3 congregaciones más que están ahí en la cobertura de nuestra visión, así que saludamos a los pastores de nuestra iglesia, saludamos al pastor Humberto, a la pastora Coris, están en sintonía, al pastor Cristian, a la pastora Tamara, al pastor Israel y a la pastora Paola. Y con ellos estamos caminando. Si usted quiere conocer un poco más sobre el Ministerio Internacional Cambio, nuestro patrocinador, síganos a través de redes sociales y plataformas digitales. Estamos en Facebook, en el fanpage Ministerio Internacional Cambio, en Instagram como Ministerios Cambio y en YouTube, nuestro canal de Ministerio. Siga todas nuestras enseñanzas de miércoles, viernes y domingo en Ministerios Cambio, canal. Hoy por la tarde tenemos estudio bíblico desde las 20:30 horas. Estamos con el estudio La Iglesia de los Últimos Tiempos. Vamos por la 4ª clase que me toca dar a mí. Así que desde las 20:30 horas conéctese al estudio bíblico La Iglesia de los Últimos Tiempos. Estamos hablando específicamente del mensajero divino y de cómo cada ángel deja un mensaje para las 7 iglesias del Asia Menor ahí en el Apocalipsis, revelación para Juan en la isla de Pasmos. Interesante porque es la iglesia que estamos llamados a ser, la iglesia de los últimos tiempos. Y cada una de esas iglesias es un perfil de la iglesia actual. Entre a YouTube Ministerios Cambio hoy desde las 20:30 horas y va a estar participando y siendo parte activa de lo que vamos a estar estudiando ahí hoy a esa hora de las 20:30 por YouTube Ministerios Cambio. Seguimos adelante hablando de decisiones y poniendo cuidado en aquellas cosas que decimos hablar de parte de Dios, que decimos fueron señales de parte de Dios, pero que no pueden ser equiparadas o ponerlas a la altura de la que ya es la palabra profética más segura, que contiene 66 libros y que es la Biblia. Escuche esto, ¿Dios puede hablar por una voz audible? Sí. ¿Dios puede mostrarnos un sueño? Por supuesto. ¿Dios puede darnos una señal para guiarnos? Sí. Pero eso no lo podemos hacer una ley, no lo podemos tomar e incluirlo dentro del canon bíblico. Y eso es lo que ha pasado con las sectas, con las herejías. Toman de una experiencia de un hombre, un profeta de esa secta, y ponen a la altura lo que él recibió como una voz, y lo hacen doctrina, lo hacen enseñanza, y por eso se separa una secta de una religión verdadera, de que hacen de una experiencia, de una supuesta voz que ellos recibieron, una doctrina que guía y que es más importante que la palabra de Dios. ¿Dónde podemos nosotros ir dilucidando si estas experiencias son reales y tienen que llevarnos a tomar alguna decisión? En que las impresiones reflejarán mezclas de influencia. No sabremos ni estaremos seguros si fue de Dios o no. Lo que debemos considerar también a la hora de tomar decisiones es cómo entendemos que aquellas señales, impresiones o voces puedan estar a la altura de la revelación de Dios, porque no hay nada más. Si Dios quisiera revelar algo nuevo, si Dios quisiera poner en la Biblia algo nuevo, lo hubiese hecho ya hace muchos años atrás, porque todo lo que Dios quiso que conociéramos de Él está en la palabra de Dios. No hay nada más que se pueda revelar, está ya la Escritura dada como la revelación absoluta de Dios para nosotros. No hay nada más nuevo bajo el sol que se nos tenga que revelar. Y si hay alguna experiencia, alguna voz que hayamos recibido, esa carece de la autoridad para funcionar como orientación divina. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos entender que la voz autorizada para tomar decisiones es la palabra de Dios. Debemos estar libres para evaluar según la ayuda de la sabiduría aquellas impresiones. La base de la evaluación para esas impresiones, esa voz, ese sueño, debe ser la voluntad moral de Dios. ¿Cuál es la voluntad moral de Dios? Ya con el tiempo, 3 meses hablando de esto, sabemos que en la Biblia, las Escrituras, en numerosas ocasiones surge aparentemente de la nada una impresión, una idea en la mente de alguien. La subsiguiente reflexión ante esa idea, ante esa aparente dirección de Dios, es que el individuo llegue a la conclusión que dicha impresión es un plan de primera. O sea, hay que tener cuidado con eso. Cuidado con leer de forma automática un sueño. Mire que hay gente que me ha venido a contar sueños que son de porotos, pero hay también sueños de parte de Dios que nos están anticipando cosas. Pero eso no puede ser para nosotros una ley, los sueños que tengamos o la voz de Dios que escuchemos. Sí nos puede guiar, Dios nos puede mostrar un sueño,
Pero poner eso a la altura de una palabra, de una orden divina, hay que darle un poco más de evaluación a eso. Miren, no debemos promover como concretas aquellas cosas o como metas. Debemos evaluar, debemos filtrar a través del conocimiento y de la interpretación bíblica toda circunstancia, toda señal y todo aquello que decimos venir de parte de Dios. Así podremos encontrar los indicadores de la voluntad de Dios para nuestra vida. Escuche esto, si hay voluntad de Dios para nosotros, es la voluntad soberana de Dios. Voluntad soberana en la que Él no nos pide permiso para hacer las cosas, simplemente las hace conforme a los designios de su voluntad. Pero si queremos conocer cuál es el plan de Dios para nosotros perfecto, leamos las Escrituras. Porque las impresiones a veces pueden ser hasta pecaminosas. A veces podemos tener sueños que estén inclinando nuestro corazón a cosas necias y debemos ignorar aquellas indicaciones. Hay indicaciones, circunstancias y señales que violan el sentido común y que nos distraen para lograr las tareas importantes o que terminan siendo una pérdida de tiempo, así que las debemos rechazar de plano. Y quiero contar esta historia antes de ir a la música. Cierta vez un profesor de una universidad pidió y oró a Dios y le hizo la siguiente petición: ayúdame, Dios, con algunas ideas creativas para hacer la campaña de elección presidencial del cuerpo de estudiantes. Y comenzó a hurgar en su mente y en la de sus amigos consejos. Una noche, en medio de ella, se despertó con toda clase de ideas que bullían en medio de su semi-inconsciencia. Y anotó febrilmente todos los pensamientos que logró capturar y volvió a dormirse. La pregunta es, ¿qué debía hacer con esas ideas? ¿Eran y venían directamente como una orden divina de parte del Espíritu Santo? Esas son preguntas incorrectas porque estás presionando a Dios con esas preguntas. ¿Obró Dios en su mente y en su corazón para responder a su corazón de la ayuda para la campaña? Esa creo que sería la mejor pregunta. Y yo respondería que sí. Pero esas ideas no eran una revelación divina. No tenían autoridad para hacerlo. Dios no estaba diciendo de forma absoluta lo que ese hombre debía hacer, porque le trajo esas ideas para que él las pudiera analizar y las pudiera seleccionar más efectivamente de acuerdo a los propósitos que él tenía con la elección de presidente del alumnado. De las 20 ideas, 5 formaron parte de la base de su campaña y todas las demás las descartó. ¿Esas ideas funcionaron? Sí. ¿Sabes por qué? Porque Dios se involucró dándole sabiduría de forma indescriptible e intangible en el proceso de la creatividad. Dios, en medio de todas esas ideas que tenía ese profesor, le ayudó a separar las que eran moralmente aceptables de las que eran dudosas y le dio la capacidad de saber qué sería lo más efectivo y lo separó, le dio la capacidad de separar las ideas buenas de las necias. No tuvo idea cómo se formaron esos pensamientos en su mente mientras dormía. Solo sabía que Dios le había dado sabiduría y le había respondido acompañándole en su oración, mientras él supo seleccionar en su relación con Dios y con la palabra las cosas que tenía que hacer y las cosas que tenía que decidir. ¿Cómo podemos conocer el camino de Dios? ¿Cómo podemos saber que Dios nos está guiando? ¿Cómo podemos saber que Dios nos está acompañando en la tarea de decidir? Teniendo una relación primero con la palabra de Dios. Todo lo que queramos saber a la hora de poder decidir está generalizado en una enseñanza bíblica clara a través de las Escrituras. Segundo, vendrán convicciones a nuestro corazón conforme a la relación que tenemos con la palabra y la relación que tenemos con el Dios de la palabra. Esa convicción vendrá a nuestro espíritu y nos hará decidir de manera sabia. Recuerde, no habrá una orden directa de Dios para cada decisión en nuestra vida. No, Dios no vendrá y nos dirá, haz esto. Pero sí a través de la sabiduría que emana de una relación con la palabra y de una relación con el Dios de la palabra, Dios nos dará suficiente sabiduría para poder decidir conforme a lo que es agradable
y aceptable para Dios. Conocer el camino de Dios es relacionarnos con su palabra. Y eso es lo que canta Marcos Witt a esta hora. Purifícame, aquí en Cambios, un mejor camino para tu vida. Enséñame tu camino. Este es un clásico de Marcos Witt que queda como anillo al dedo para lo que estamos hoy desarrollando, que es la necesidad de poder filtrar a través de la palabra de Dios, que es la óptica clara, que es el crisol que nos va a dar la luz perfecta para alumbrar el camino de la decisión que debemos tomar. Quiero saludar para finalizar a Nazareno, que me respondió. Está en Chile de vacaciones porque él está con su esposa en Argentina, con sus princesitas. Gracias por responder. Buenos días, dice Pastorazo, de visita en Chile. Y también a Cecilia, que dice buen día, Pastor Eric, desde Patronato. Saludos, Pastor, siempre es una bendición escucharla. Jocelyn, ¿cómo estás, Jocelyn? Bendiciones para ti. Hablando hoy, tuvimos algunos desperfectos en lo técnico, pero nos logramos recuperar y hemos podido usar todo el material que teníamos preparado para hoy. Qué importante es seguir la voz de Dios, pero desde la fuente inequívoca que es la palabra de Dios. Miren, no quiero que usted me juzgue y me evalúe de una persona escéptica. Yo creo en la voz de Dios. Incluso estuve orando durante 6 meses para que Dios pudiera guiar mi corazón y mi espíritu hacia el norte que tendríamos en la próxima temporada con nuestra iglesia, que es lo que nosotros denominamos la palabra de enfoque para el año que nosotros vamos a tener para ordenar nuestro trabajo. Y Dios trajo esa impresión, pero ¿saben cómo la trajo? A través de la palabra. Y nos habló de que esta iba a ser una temporada de cosecha. Incluso Dios inquietó mi espíritu diciéndome que iba a ser una temporada de 3 años, en donde íbamos a ver el 2023, 2024, 2025, una cosecha, el tiempo de la cosecha. O sea, íbamos a crecer como iglesia. Ya lo hemos hecho bastante, gracias al Señor, pero este iba a ser un crecimiento mucho mayor y con un trabajo consistente. Entonces yo creo en esas impresiones, en esa guía de Dios, pero la creo a través de la palabra. ¿Creo que Dios puede hablar audible? Sí. Nunca he escuchado yo la voz de Dios audible, pero no desacredito que Dios lo pueda hacer. Tampoco desacredito los sueños o las visiones que las personas puedan tener. Tampoco desacredito las señales que Dios pueda darle a las personas. Pero de ahí a que eso sea equiparado a la altura de la revelación de la Biblia, sería lo que yo no compartiría. Y eso es lo que han hecho muchas personas y han transformado esas visiones, esa voz, en una voz de Dios que hacen doctrina y que después enseñan. No todas las impresiones funcionan como nosotros esperamos que funcionen. Los tradicionalistas que postulan una voluntad individual de Dios tienden a llamar la atención sobre los que llevan buenos resultados y explican como que eso fuera la guía del Señor, o sea, son resultadistas. Cuando un plan es dirigido por el Espíritu Santo, a veces no tiene éxito. Escuche esto. Cuando un plan es guiado por el Espíritu Santo, en ocasiones no tiene el éxito de lo que nosotros pensamos o de lo que la persona involucrada podría sentir que tendría que haber funcionado. Y eso a veces trae sentimientos de haber fallado espiritualmente. Pero no podemos determinar como éxito o como a esa circunstancia del éxito estar caminando en la voluntad de Dios. A veces caminar en la voluntad de Dios fue para los antiguos en Hebreos 11 o en Hebreos 12 ser muertos en el circo romano, comido por leones, aserrados y quemados vivos. Por eso, lo que nosotros queremos es que la sabiduría que viene y emana de la palabra de Dios nos sea la fuente directa de las decisiones que vamos a tomar. Porque la sabiduría ve las cosas de manera distinta. Como no se considera voz de Dios a la impresión, no lleva consigo el requisito del éxito inevitable. Una idea no se debe llevar a cabo para complacer a Dios. Por ejemplo, el rey David quiso construir un templo para Dios y recibió elogios por parte de Dios a eso. Mire lo que dijo Dios a David: me agrada, en 2 de Crónicas capítulo 6, verso 8, me agrada que te hayas interesado en construir templo en mi honor. Sin embargo, el sueño de David, el deseo de David, ¿cierto?, de tener éxito en eso, no era lo que Dios había pensado.
El sueño de David estaba reservado para Salomón, su hijo. Hay gente que tiene deseos, impresiones de hacer algo, pero no son los llamados a hacerlo. Son los llamados a iniciarlo, pero está preparado para que otros lo terminen. Eso para muchos y para la postura tradicional sería un fracaso. Pero para los que caminamos en la voluntad de Dios, creemos que Dios es Dios de generaciones y que Él tiene para cada generación su plan. Hay algunas generaciones que aparentemente fracasaron, pero ese fracaso fue el puntapié o fue la base de aquello que va a llevar a campeonar a otra generación. Cuidado con creer que cualquier cosa que se nos viene a la mente es la dirección de Dios, porque eso es lo que mal han interpretado las personas que dicen ser guiadas por el Espíritu. Oiga esto, la guía del Espíritu no es, siento que tengo que ir por acá, no, eso no es la guía del Espíritu, nunca ha sido escrituralmente esa la guía del Espíritu. La guía del Espíritu es la que nos lleva a toda la verdad y a toda la justicia. ¿Sabe cuál es toda la verdad y toda la justicia? Lo que Dios escribió y reveló en los 66 libros que usted tiene en su Biblia. Esa es toda la verdad y esa es toda la justicia. Por si no lo sabía, así se interpreta ese texto. El Espíritu Santo nos guía a todo lo que la Biblia dice, o generalmente en sus principios y valores nos enseña. Cambios, un mejor camino para tu vida. Recuerda escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana por Inicia Radio, la 96.5 FM. Aquí nos estamos por encontrar mañana. Chao, 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 chao.